Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, tal y como me ha presentado Nando, soy estudiante del último semestre del grado de Psicología. También soy vocal de comisiones de estudios, así que cualquier duda que tengáis a los estudiantes siempre podéis contar conmigo y con mis compañeras. Ha hecho ese inciso de mi formación y lo que hago, pero también quería recalcar de que soy estudiante del máster de Psicología Clínica Infanto-Juvenil y quiero recalcarlo porque luego al final de mi ponencia quiero explicar un poco por qué he escogido esa vía. También quiero decir que si estoy aquí en parte es porque escribí un artículo en el cual yo explicaba mi malestar, un malestar que muchos compañeros de estudiantes también tienen, y quizá yo me atreví a ser la voz de lo que todo el mundo opina y cree en cuanto a nuestra situación de estudiante. Al final también de mi ponencia pues lo leeré porque creo que fue un artículo muy comentado, muy compartido, creo un buen debate y en el cual mucha gente como que me agradeció el hecho de que hubiera alguien que pudiera expresar abiertamente el malestar que tenemos entre todos. Mi intervención va un poco de cara a ser como la queja del máster de Psicología General Sanitaria. Para poder plasmar esa queja he pensado que sería oportuno hablar un poquito de la historia de la psicología a nivel de estudio. Como muchos sabéis, y el que no lo sepa se va a informar hoy, la psicología empezó a partir de los estudios de filosofía y ciencias de la educación, bifurcándose en una especialidad de psicología. Esto fue datado antes de los años 80. A partir del 86-87, más o menos, psicología ya cogió un papel. En la primera vídeo que habéis visto de Nando, ha estado explicando un poquito la historia de la psicología. Entonces, la psicología se bifurcó y empezó a tener autonomía. Esto quiere decir que ya se conceptualizó como una rama, o sea, como un estudio propio, que era la licenciatura. Posteriormente vino el grado con el Plan de Bolonia, que empezó a crear pues, mucho malestar entre los estudiantes y demás, porque no estaban muy de acuerdo con la realización de un estudio de 4 años. Pero ahora nos hemos encontrado con otro problema más añadido, porque como no tenemos suficiente con los cambios educativos que hay en España, vuelve la reforma del 3+2, ¿no? Psicología, en teoría, para todos mis compañeros sería importante decir, y esto es una duda que ha surgido mucho y que me han enviado emails, de que qué va a pasar con psicología en la UOC. Las últimas informaciones que tenemos es que en principio no hay cambio de 3+2, se quiere dejar 4+1, pero no es a nivel solamente de la UOC, sino se han hecho reuniones, diferentes rectorados de las diferentes universidades, porque quieren mantener el 4+1. Esto también ha generado la duda del máster de Psicología General Sanitaria. Como todos sabéis, es de 2 años. Entonces, se habla que qué va a pasar, si ese máster va a cambiar o no. Como la situación en psicología siempre es como estamos en una especie de incertidumbre, no se sabe. Tendremos que esperar un poco o mucho hasta saber qué cambio va a tener. Lo que está claro es que ahora son 2 años, bueno, más bien 3 semestres, y esto es lo que hay, ¿vale? En el año 2003, hablando de la evolución y de los problemas que ha habido a nivel de la profesión, el gobierno del Partido Popular creó la ley de la ordenación de la profesión sanitaria y estipuló y decidió que los estudios de psicología eran de carácter sanitario. ¿Qué pasó con esto? A datos actuales, el número de colegiados aproximadamente que hay ahora es de 90.000. De esos 90.000, unos 7.500 más o menos son colegiados, o sea, han hecho formación vía PIR y el 20-25% tiene otro tipo de especialización, ya sea social, organizaciones o educación. Que también quiero decir que yo me estoy basando en el máster sanitario, pero también hay una posible regulación en otras áreas, como se empezó a comentar que en educación, psicología forense, y creo que ya está, quieren hacer un máster regulador, ¿vale? Que estarán obligados otra vez a tener que invertir su dinero en un máster que le van a posibilitar poder trabajar de ello.
Si sumamos el 25%, si restamos el 25% de las especializaciones fuera del ámbito clínico y los 7.500 del PIR, nos quedamos en unos 60.000 colegiados que se quedan fuera de la práctica profesional privada. ¿Qué pasó? Que eso obligó al COP a decidir o a plantear un máster, que en ese momento es cuando yo me planteo si realmente el COP nos ayuda o realmente lo que están haciendo es obligarnos a pagar por un máster que resulta general. En el 2011 surgió la Ley 5, de la Ley de Economía Social y Sostenible, en el cual se establece que los psicólogos, que aparte de tener un itinerario clínico y de salud dentro de los estudios universitarios del grado de Psicología, tenían que tener una formación de 400 horas, de las cuales 100 eran prácticas. Eso es lo que posibilitó es que a los que ya estaban ejerciendo podían pedir pues el ser pues el ser sanitarios. Que bueno, que esto se ha hablado mucho, hay gente que ya se dedica a la psicología y ha estado pues igual que como Nando, pues pidiendo los papeles para poder ser habilitado para ello. En el 2013, el 3 de junio del 2013, el Consejo de Ministros decidió qué condiciones tenía que tener el máster de general de psicología sanitaria. Entonces, pues, las diferentes universidades elaboraron sus planes docentes y decidieron ponerlo. A día de hoy, de universidades que lo imparten son pocas y hay una variación de precio muy alta. Entonces, yo, dentro de todos los planes docentes y teniendo en cuenta que estamos estudiando o hemos estudiado en la Universitat Oberta de Cataluña, aunque siempre hay quien que ha optado por otras vías, he decidido hacer un poco mención del plan docente actual del máster y he querido hacer una crítica. Muchos de vosotros, cuando empecéis a ver las asignaturas que ofertan, os vais a dar cuenta que es un resumen de 4 años del grado. El máster se compone por un módulo básico que se llama Fundamentos Científicos y Profesionales de la Psicología Sanitaria. Los fundamentos científicos y profesionales de la psicología sanitaria realmente lo estamos viendo en prácticamente todas las asignaturas dentro de la clínica del grado, o sea que es ver más de lo mismo. El módulo específico hay un módulo específico en el cual entra evaluación y diagnóstico de psicología de la salud, intervención en psicología de la salud y entrenamiento en habilidades básicas del psicólogo general sanitario. Es decir, las asignaturas que nos vamos a encontrar son modelos y técnicas avanzadas en evaluación y diagnóstico en psicología de la salud. No sé si os recuerda esto a asignaturas como técnica y tratamientos 1 y 2 y muchas otras más que estamos viendo. Entrenamiento en habilidades profesionales en psicología general sanitaria. Qué casualidad que esto también lo hemos visto en ética, lo hemos estado viendo en muchas asignaturas en evaluación, en psicopatología, que siempre tenemos como una especie de entrada en nuestros estudios que nos asesoran o nos dicen cómo tenemos que actuar, ¿no? Como las conocidas habilidades empáticas de Carl Rogers. Luego tenemos la asignatura de promoción, prevención e intervención en psicología de la salud 1 y 2. Eso también lo hemos visto a medida que estamos estudiando el grado. Intervención en salud mental infanto-juvenil. Tenemos asignaturas de psicopatología infantil, evaluación infantil. Intervención en salud mental en adultos y personas mayores. Igual, eso sin olvidar que tenemos pues asignaturas de terapia conductual, terapia humanista y psicoanalítica, ¿no? Que también estudiamos los diferentes grupos según el desarrollo del individuo. Luego tenemos intervención neuropsicológica. Tenemos una asignatura que es optativa, pero que entra también dentro de los estudios del grado en clínica y salud, que también nos vemos obligados a hacer el neuropsicología. Luego tenemos intervención en personas con diversidad funcional e intelectual. Aquí también lo solemos ver en neuropsicología, en psicología del aprendizaje, en psicología del lenguaje, es decir, más de lo mismo. Y luego tenemos investigación en salud y calidad de vida, que supongo que a todos os recuerda la asignatura de psicología y salud de calidad de vida. Y finalmente tenemos el módulo de prácticas, que son 750 horas, y trabajo de final del máster, que si empezáis a hacer el cálculo de 750 horas, veréis que realmente nos imposibilita tener un poco de vida personal, porque eso exige como trabajar, ser 8 horas y además teniendo en cuenta que son 3 semestres lo que dura el máster. Todo esto es necesario si queremos trabajar dentro de la clínica, o como mínimo es lo que nos venden.
Si acudís al COP y preguntáis qué opciones tenemos, siempre nos van a decir que estamos obligados a hacer el máster. Así que nos vemos en la tesitura de decir, bueno, pues voy a invertir 4.500 mínimos en este máster a estudiar más de lo mismo. ¿Qué ocurre con esta situación? A ver, yo estuve, claro, yo también me encuentro en la misma situación de vosotros. Tuve que decidir qué tenía que hacer. Si optar por el máster sanitario o optar por una especialización. Es decir, o quiero ser buena profesional y centrarme en algo que a mí realmente me gusta, o directamente invertir 4.500 euros en un máster que voy a ver más de lo mismo. No sé cómo vais todos en plan económico, pero 4.500 más otro máster de lo que yo realmente quiero hacer o que queréis hacer, supone un gasto elevado en los bolsillos de la gente. En el caso de España, estuve mirando a cuánto ronda más o menos el máster y estamos diciendo que hay una diferencia de precio bastante grande. En Cataluña estamos diciendo que es una de las comunidades autónomas más caras a la hora de impartir el máster. El de precio mínimo estaría en 45 euros el crédito, es decir, que más o menos sería 4.500 euros, un poquito más recursos que tenemos que pagar. En cambio, en la Comunidad Valenciana está a 24 euros el crédito, es decir, que estamos diciendo que la mitad. Esto, que bueno, por no decir las universidades privadas, que las universidades privadas aquí en Cataluña está a 112. O sea, hacéis un cálculo de 112 euros el crédito, estaríamos hablando de un máster de 12.000. Es decir, que una persona en la Comunidad Valenciana va a tener la opción de ser regulado por 2.500 euros y aquí pues 4.500 a 12.000 euros para hacer exactamente lo mismo, es decir, poder trabajar. Eso lo que hace es pues que bueno, el que opte por la universidad privada, pues bueno, muchas veces sabemos generalmente que lo que hacemos es pagar un poquito más por estudiar o mucho más. Como mi opinión, o sea, como mi intervención, yo no quería que fuera una opinión personal. Pensé que sería adecuado empezar a preguntar a mis compañeros. Hice una especie de encuesta vía redes sociales, vía Facebook. No utilicé ningún método cualitativo ni cuantitativo a la hora de hacer la encuesta, yo fui a lo loco. Entonces empecé a preguntar a mis compañeros que qué opinaban del máster. El 80-85% de los encuestados dijeron que suponía un gasto de dinero y que impedía la especialización. Todos ellos no van a optar por el máster, van a optar por la psicoterapia. Solamente hubo el caso de un único chico que creyó que sí que era necesaria la regulación. Esto quiere decir que a nivel estudiantil no estamos de acuerdo con el máster realmente y que quizá el Ministerio debería de replantearse realmente si es justo que una carrera de 4 años se tenga que regular, que yo no sé si vosotros opináis lo mismo, pero regulamos una carrera universitaria, o sea, la profesión de una carrera universitaria. En cambio, estamos viendo día sí y día también que hay gente que no tiene ningún tipo de estudio académico universitario ni regulado de ningún tipo, que por un curso de un mes se dedica a trabajar las emociones y el mismo papel del psicólogo. Y tampoco quiero desvaluar mucho su trabajo, porque entiendo que hay gente que ha hecho psicoterapia sin necesidad de estudiar psicología de 4 años de duración o más. Esa gente está especializada, pero gente que se dedica un mes a estudiar algo, que si hago flores de Bach y puedo coger y llamarme terapeuta y trabajar en las emociones, que si hago un cursillo de CCC y ya puedo trabajar en intervención. En cambio nosotros 4 años de carrera, en el caso de la UOC, generalmente la mayoría hacemos un poquito más, nos vemos obligados a tener que decidir en o hago un máster general y no me especializo en nada, o sea, vuelvo a ver más de lo mismo, pero no sé nada de nada. Es decir, es como interpretar que el psicólogo que estudia de todos es bueno, pero yo creo que no, desde mi punto de vista, creo que el que sabe de todo no sabe de nada y no nos brinda la oportunidad de ser buenos psicólogos. Tal y como he dicho, cuando he mencionado lo del... Creo que he ido demasiado embalada. Es que también mi participación es un poco diferente a la que van a ofrecer Nobel Freud y Eulalia. Tal y como he dicho, Nando ha comentado, bueno, ha hecho mi presentación, pero no ha dicho lo del máster.
Cuando a mí se me ofreció la oportunidad pues de participar, yo me encontraba con el problema de que acababa mis estudios y tenía que decidir. Yo en principio tenía muy claro que iba a hacer el máster sanitario, porque creía en la regulación, porque yo lo que quiero hacer es trabajar tranquila, que nadie me busque, que nadie me diga qué puedo o no puedo hacer y no meterme en un lío. Y pensé, pues lo voy a hacer. Pero luego empecé a hacer números y dentro de mí decía que yo lo que quiero es trabajar con niños, que yo lo que quiero es especializarme, que quiero dar un buen servicio. Entonces opté por decidir, bueno, pues voy a hacer 2 máster, el uno y el otro. Pero luego dije, no puede ser, voy a invertir 4.500 euros, que me estoy sintiendo mal. Es que además es sentirme mal de invertir un dinero en algo que no lo siento, y otro que también va más o menos por ahí los precios, pero que me siento feliz. Entonces escogí especializarme, es decir, optar por la psicoterapia. Una vez acabe mis estudios de especialización, pues podré coger y orgullosa irme al COP y que me avalen como psicoterapeuta. Y de todas maneras esto es mi caso personal. Hay mucha gente que opta también por esta vía. Entonces, como he querido darle un cierto protagonismo al artículo, porque es lo que me ha traído aquí, quiero leerlo. Tiene cierto humor negro, porque yo cuando suelo escribir en mi artículo, que por cierto se llama saralaso.com, voy a hacer un poco de publicidad, me gusta que dentro de mis escritos tenga cierto humor negro para que no sea todo tan negativo. Empiezo. ¿Qué opciones tiene un graduado de psicología? Básicamente, las opciones que tiene un graduado en psicología dentro de sus intereses sanitarios es colgar el título en una pared y admirarlo día sí y día también, porque si debe de pensar y evaluar todo ese gran esfuerzo que ha hecho durante 4 largos años, en algunos casos un poco más, lo único que hará es entrar en un estado depresivo profundo al ser consciente de que su carrera, su formación universitaria, no vale nada sin tener el deseado máster de Psicología General Sanitaria. También existe la opción de poder trabajar en recursos humanos, porque en recursos humanos parece ser que tampoco es necesario estar especializado, porque si empezáis a observar en diferentes páginas como Infojobs o Laboris, un psicólogo normal de a pie puede dedicarse a recursos humanos. ¿Qué implica hacer el máster de Psicología General Sanitaria? Bien, implica y exige dedicar parte de tu tiempo a estudiar ese máster. Eso significa que hay 2 opciones. Te levantas por la mañana, vas a las prácticas de 750 horas para el máster y por la tarde te vas a tu clase como si fueras un colegial. No sé si habéis visto los planes docentes, o sea, cómo está organizado el plan docente en universidades públicas, pero te impide totalmente trabajar. O sea, por la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 2 del mediodía haciendo prácticas, y luego a la tarde, generalmente de 3:30 a 8:30 de la noche, hacer la parte teórica. Luego tenemos la vía opción de la UOC, pero también nos exigen hacer prácticas. Bien, estudiar como si fueras un colegial, es decir, no trabajas y dejas que tu familia, en el caso de tener vida familiar a tu cargo, se muera de hambre. O bien, decidir no hacerlo por las exigencias que implica ese máster. Al fin de cuentas, el empleo en psicología es bastante deficiente. A pesar de que la nota de corte en el 2014 para hacer estudios de psicología rondaba el 7,5. Y volver a mirar tu título colgado en la pared y pensar, qué guapo salía la fotografía. El PIR o el máster de Psicología General Sanitaria. Cuando el recién graduado sale de la universidad y decide qué camino optar para poder ejercer de manera legal, sin que le persiga y sin que su título de 4 años se convierta en papel de fumar, se plantea 2 cuestiones: PIR o máster de Psicología General Sanitaria. El PIR, es decir, opositar para trabajar en el ámbito público, es muy difícil. Se presentan a los exámenes anualmente miles de profesionales con el objetivo de optar a una plaza, hacer sus años de residencia y poder decir y gritar con mayúsculas que es psicólogo clínico. Ya nadie le perseguirá y le juzgará por haber estado trabajando durante X años en el ámbito privado, utilizando las palabras evaluación, diagnóstico y tratamientos de forma clandestina. Ahora podrá sacar pecho y decir con orgullo y satisfacción: soy psicólogo clínico. Eso sí, se encargará de que en su tarjeta profesional esté bien marcado, en negrita y con relieve, que es psicólogo clínico, por si acaso a alguien le entra dudas. Ahora bien,
existe la posibilidad de hacer el máster de Psicología General Sanitaria. Si prefieres invertir entre 4.500 y 12.000 euros en un máster que es una especie de resumen de tus 4 años de carrera y que te ofrece el privilegio de regularte, poder ejercer sin esconderte y poner en tu tarjeta profesional psicólogo general sanitario. Quizás no con negrita ni con relieve, pero como mínimo decirlo con orgullo. ¿Cuál es mejor? Están los fieles defensores del PIR. Jamás de los jamases pensarían en realizar el máster, porque claro, es perder totalmente el dinero, si encima el máster no te ofrece nada nuevo, solo 750 horas de prácticas no remuneradas y un repaso a lo ya adquirido durante la carrera. Ahora bien, ¿y si no se obtiene plaza? Obviamente no podrán ejercer tal y como les gustaría hacerlo. Deberán de ir con cuidado, matizando su trabajo, es decir, ya no podrán decir que intervienen en la salud mental de sus pacientes y, por lo tanto, jamás de los jamases podrán entrar en su vocabulario las palabras evaluación, diagnóstico y tratamiento. Ahora lo que podrán decir es que asesoran a sus clientes, ya no pacientes, por un bienestar mejor. Por otra parte, entre los defensores del máster de Psicología General, sí o sí lo harán, independientemente de que les cueste sudores y lágrimas pagarlo y tener plaza. Perdonadme, señores, que decidieron crear el máster con objetivo de la regulación de la profesional, pero 60 plazas anuales dejan fuera a mucho profesional de la psicología. Si por cosas de la vida sacaron muy buenas notas en su carrera y además tienen plaza, podrán ejercer sin problema. ¿Qué pasa si ese año no tiene? Pues que tendrán que hacer como el grupo anterior, asesorar a los clientes y no pacientes por un mejor bienestar. En cuanto a los requisitos para entrar al máster, yo lo he comentado esta mañana con Nando, se empezó a hablar por vía Facebook de que la UB se tenía que hacer un examen. Yo me escandalicé y pensé, digo, no puede ser que tengamos que hacer también un examen. Es como decir que nuestros estudios de 4 años en una universidad no valen nada porque nos tienen que volver a poner a prueba de que sabemos de clínica y salud. Lo miréis, sí, es verdad, es un examen de 100 preguntas tipo test y deciden pues si realmente eres apto o no. Miran también tu nota académica, luego también mira si has tenido experiencia dentro de la psicología, en el clínico y salud, y luego había otro más que era si eras docente, también te daba puntos como para poder entrar en el máster. Es decir, que van a echar fuera a mucha gente y estamos diciendo que habremos pagado por una carrera para nada, absolutamente para nada. Finalmente están los que jamás de los jamases harían ni el PIR ni el máster. Huyen de esas dos opciones. Se consideran personas que van en contra de las leyes, que generalmente somos todos, y por lo tanto no invertirán su tiempo ni dinero en opciones que no son viables. Así que se decantan por la psicoterapia, pero con matices, porque eso es otro tema. Suele ser muy comentado entre estudiantes si realmente la psicoterapia se va a regular, si podemos o no podemos. El COP te dice que no, que tienes que hacer el máster sanitario para poder ejercer. Pero luego que es el caso que yo me he encontrado en universidades que te dan otro tipo de formación, incluido la UB o cualquier otra universidad pública, que te dicen que si no optas por el máster sanitario te puedes llamar psicoterapeuta, terapeuta, que puedes ejercer. Así que se decanta por la psicoterapia, pero con matices, porque claro, ¿dónde está el límite de la psicoterapia y un terapeuta de flores de Bach? ¿O de un psicoterapeuta y un terapeuta emocional? ¿O un psicoterapeuta y un chamán? Los terapeutas de flores de Bach, terapeutas emocionales y los chamanes, independientemente de dónde hayan adquirido su formación, podrán ayudar a sus clientes con tranquilidad y poder decir con orgullo que son sanadores de la salud mental. Terapeutas sin 4 años de carrera en psicología, como mucho 2, de aquí yo ya les he dado demasiado valor, y sin tener que hacer ningún tipo de máster ni posgrado. En cambio, el psicoterapeuta, además de por interés profesional y hacer algún que otro máster en psicoterapia y o posgrado, que desgraciadamente el posgrado suele perder bastante valor en nuestro currículum, quizá por el coste económico, creo yo pensar, porque a veces un posgrado puede ser mucho mejor que un máster, en este caso el sanitario, tendrá que pensar realmente si puede decidir abiertamente que ejerce evaluando y diagnosticando y el tratamiento. Porque ¿cómo puede un psicoterapeuta graduado en psicología hacer terapia sin saber si su paciente presenta una fobia específica o un trastorno de ansiedad generalizada? Aquí quizá también he tocado un poco el tema de que dentro de los estudiantes y ya profesionales no le gusta etiquetar, pero generalmente entre nosotros somos de decir, uy, pues ese es bipolar o tiene un poco de esquizofrenia o es un poco psicótico, neurótico. Finalmente,
tendrán que evaluar para determinar un diagnóstico final y claro. Sin el PIR ni el máster de Psicología General Sanitaria, poder no pueden. E incluso si optan por emitir la palabra evaluación y diagnóstico, ¿cómo pueden hacer la terapia sin utilizar técnicas de intervención? Yo en el máster de Psicología Clínica Infanto-Juvenil, a mí me van a enseñar técnicas de intervención, pero en teoría no puedo hacerlo, porque no tengo ni sanitario ni el PIR. Así pues, le queda la única opción de poner en su tarjeta profesional psicólogo, colegiado y terapeuta de flores de Bach con algo de chamanismo. Esto es todo. Muchas gracias.